damos la bienvenida a nuestro programa a nuestros alumnos. Yo soy Ana Rodríguez y les voy a presentar la técnica número 29. Pero antes de pasar con ellos a que nos expliquen la ficha de trabajo, les voy a comentar nuestras redes sociales, que es Facebook de GES Educativa, Instagram como de GES Educativa. No se olviden de checar todos nuestros programas y ver a todos los alumnos que han asistido con nosotros. Y bueno, entonces les voy a dejar con la maestra para que nos explique el tema. Hola, muy buenos días. Como se ha mencionado antes, soy profesora de la Secundaria Técnica 29. Mi nombre es Ivonne Canjura y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo elaborar una ficha de trabajo y nos acompaña el alumno Alberto. Buenos días. Bien, pues entonces, como dijimos antes, el tema es ficha de trabajo. Por favor, anotamos el título, Alberto. Una ficha de trabajo, ¿qué crees que sea? ¿A qué te suena esta palabra? Como a un resumen de un cuento. Puede ser, sí. ¿Y para qué crees que las utilicemos? Para exposiciones. Bien, pues sí, básicamente tenías una idea muy global, pero es correcta. Una ficha de trabajo sirve para recaudar información importante sobre algún tema. Si es cierto que funciona para alguna exposición, también sirve para hacer una investigación. Tenemos varias clasificaciones de fichas de trabajo. Para empezar, la ficha de trabajo tiene como características principales su tamaño. ¿De qué tamaño más o menos crees que sea una ficha de trabajo, Alberto? De tamaño medio. Bien, ¿por qué? Para que tenga un buen espacio el contenido y el comentario. Exactamente, el tamaño de la ficha de trabajo tiene mucho que ver con, sí, como dice Alberto, el espacio que vamos a utilizar para recaudar la información. La ficha de trabajo básicamente tiene un tamaño de 12.5 por 22 centímetros. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la ficha de trabajo y traje también una ficha bibliográfica para que notemos la diferencia que hay. ¿Por qué crees que la ficha bibliográfica es pequeña, Alberto? Para resumir todo en, bueno, lo más importante. ¿A qué te es una ficha bibliográfica? Biblio. A que tenemos que copiar algo directamente, tal y las palabras. Más o menos. Bibliográfico significa que aquí vamos a poner solamente la información o la fuente de consulta, ¿de acuerdo? Por eso es muy pequeñita, porque no lleva ningún contenido profundo, sino nada más una fuente de consulta. Y en esta sí vamos a incluir fuente de consulta, pero de manera resumida. Por eso mismo es más grande, porque necesita o está diseñada para contener más información. ¿De acuerdo? Dentro de la clasificación de ficha de trabajo tenemos como primer punto a la ficha de trabajo o de contenido de tipo cita textual. La de cita textual es aquella que transcribe exactamente como una persona, básicamente una persona de autoridad, dijo cualquier temática. Entonces, para que nosotros identifiquemos una ficha o una cita textual, tenemos que poner atención en las comillas. Si encontramos comillas en la información, significa que se tomó lo que dijo una persona, así como lo dijo, ¿de acuerdo? Entonces, las fichas textuales o de cita textual, reitero, son aquellas que insertan palabras de otro autor, entre comillas siempre, ¿de acuerdo? Segundo tipo de ficha, tenemos la ficha de comentario personal. Alberto, ¿a qué te suena la palabra comentario? Que lees un cuento o una historia y haces como tu comentario, lo que opinas de ella. Bien, ¿y un sinónimo de comentario qué podría ser? ¿No? Puede ser como una opinión. Ajá. El de comentario personal es cierto, puede ser un cuento o lo que sea, de acuerdo a una noticia, un artículo de opinión. Lees una información y a partir de ello vas a emitir una idea. Ajá. Entonces, esta ficha de comentario lo que va a insertar dentro de la información es alguna idea que tengamos al respecto de la temática que leímos anteriormente. Ajá. Solamente ideas. Después tenemos la ficha de trabajo de tipo resumen. Y esta ya suena un poquito más familiar. ¿Qué es un resumen? Leer algo y resumirlo con lo más importante.
Ahí está la palabra clave, exactamente. Lo más importante, cuando nosotros elaboramos un resumen, hay que identificar las ideas principales y las secundarias. Entonces, cuando nosotros queremos redactar una ficha de contenido de tipo resumen, es importante que nosotros subrayemos dentro de nuestro texto lo más relevante y transcribamos la información. Aquí algo que quiero señalar, el resumen siempre va a ir con las propias palabras o con la información exacta como viene en el texto. No podemos parafrasear nada, no podemos inferir nada, ¿de acuerdo? Después encontramos otro tipo de ficha que es la de definición. Ficha de contenido de definición y una definición, estamos hablando de una conceptualización de alguna palabra, ¿de acuerdo? El significado de algo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestras manos un texto que habla sobre las drogas, tenemos que poner en ficha de definición el concepto de una droga, ¿de acuerdo? Generalmente podemos ocupar comillas, pero puede ser que no sea totalmente necesario como en una cita textual, ¿de acuerdo? Después encontramos la ficha mixta. ¿Y a qué te suena la palabra mixto? De que vienen dos temas en una ficha. Muy bien, exactamente. En la ficha mixta vamos a integrar dos tipos de fichas. Por ejemplo, podríamos empezar con una cita textual y después poner un resumen o con un comentario y una definición. Muy bien, exactamente. Entonces tenemos que combinar. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Y con esto terminamos los tipos de fichas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que no nos debe de faltar hablando de información dentro de la redacción de una ficha de trabajo? ¿Qué crees que sea importante ponerle? El nombre del autor. Muy bien. De dónde lo sacamos, su página. Básicamente, sí, está bien. La idea que tienes es correcta, nada más que faltan algunas cosas. Cuando nosotros vamos a elaborar una ficha de trabajo, es muy importante que identifiquemos el tema principal y el subtema. Posteriormente hay que poner una referencia, pero no va a ser una referencia completa como en las fichas bibliográficas. La referencia que vamos a utilizar en una ficha de trabajo va a ser resumida. ¿A qué me refiero con resumida? Únicamente nombre del autor y año. Después de eso vamos a poner qué tipo de ficha, porque es muy importante para no confundirnos si es ficha de trabajo de mixta o de resumen, de comentario, ¿de acuerdo? Y en la parte superior derecha, en una esquinita, siempre va la numeración de la ficha. ¿Por qué crees que es importante numerar las fichas, Alberto? Para saber qué tema es. Sí, en parte sí. Además, porque a veces se nos pueden confundir todas. Si de momento estamos, por ejemplo, en una exposición y ya no nos acordamos, empezamos a mover todo y de momento pues ya no nos sirvieron las fichas en su cometido porque ya tenemos todo revuelto y no sabemos cómo decir las cosas. Para saber de qué parte es. Exactamente, para saber la secuencia que llevan. ¿De acuerdo? Entonces, si en total tenemos 10 fichas de contenido, la numeración va a ir de la siguiente manera: 1 de 10, 2 de 10, ¿de acuerdo? Para saber el total de fichas que tenemos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Alguna duda? No. Ok, entonces yo traigo una lectura y algunas fichas para que hagamos juntos el ejercicio y ver si quedó un poquito claro. Entonces te paso la lectura. El tema de la lectura es la resiliencia. ¿Sabes qué es esto de resiliencia? No. ¿No? ¿Nunca habías escuchado? A ver, vamos por favor a leerlo para que puedas realizar las fichas. Y mientras lees yo explico unas cositas, ¿no? Sí. Como mencioné entonces anteriormente, el que los niños aprendan a elaborar una ficha de contenido es de suma relevancia porque les ayuda en exposiciones, en investigaciones posteriores, incluso no nada más hablando a nivel secundaria, sino ya hablando preparatoria, universidad. Tenemos que potenciar en los niños esa capacidad de investigación y de utilizar la información relevante de la que es paja. Entonces, vamos a observar cómo entonces Alberto está haciendo el resumen primero para hacer la primera ficha de contenido, que es la de resumen. Como mencionábamos anteriormente, es aquella que tenemos que diferenciar entre ideas principales y secundarias. Él lo está haciendo subrayando con un marcatextos, pero pues algunas personas nada más ponen un señalador, depende de la... ¿cómo decirlo? Depende de la capacidad que tiene cada persona.
de subrayar las ideas principales para hacer la ficha de resumen, pasamos entonces a la elaboración. Alberto, ¿qué dijimos que iba primero en la ficha? El nombre del autor. Antes de la referencia, ¿qué va? El ¿Qué es importante tema. saber? Muy bien. Aquí en tus copias, ¿cuál es el tema? La resiliencia, cualidad de las personas. Entonces ponemos la resiliencia en donde dice tema. Incluso algunas fichas ya tienen anotado las características que debe de llevar. Después del tema tenemos el subtema. Ahora sí, el subtema es... Cualidad de las personas fuertes. Muy bien. Entonces, tema primero, después subtema. Y como les decía anteriormente, ponemos una referencia resumida. Entonces, cuando hablamos de referencias resumidas, solamente es importante conocer el nombre del autor con el año de publicación. En la actividad o en las copias que le di a Alberto, en la parte superior puse la fuente de consulta completa, pero en este caso entonces tenemos que identificar solamente nombre de autor y año de publicación. ¿Cuál sería? Ana Forest. Ajá. Lo publicó en el 2008. Muy bien, entonces ponemos apellido, Forest, abajito. Aquí. Ujú. Todo lo vamos a poner en forma de lista. Forest, Ana. Cuando hablamos de referencias vamos a empezar por apellido siempre. Y entre paréntesis vamos a poner 2008. Todo lo del editorial, el nombre del libro, etcétera, ya va en las fichas pequeñas, en las bibliográficas. Ujú. Después de eso, ¿qué decíamos que seguía, Alberto? El resumen. Antes del resumen, ¿cómo sabemos qué tipo de ficha es? Ajá, le tenemos Entonces que poner el nombre. Exactamente, en la parte central de la ficha vamos a poner tipo de ficha, ficha de resumen, por ejemplo, o ficha de comentario. Tú quieres empezar con la de resumen, me imagino. Entonces ponemos ficha de resumen y dijimos que en la parte superior derecha, en la esquinita, tenemos que poner ¿qué? Para que no nos perdamos. No nos confundamos. El número de hoja. Exactamente, Digo, el de número ficha. de ficha. En este caso, como no sabemos cuántos vamos a hacer, nada más le ponemos el 1. Posteriormente se tiene que transcribir lo que Alberto subrayó. Ya. Aquí el 1, muy bien, y transcribes todo. Para el segundo tipo de ficha, que es la ficha de cita textual, decíamos que es pertinente identificar cuando encontramos comillas. No nada más, algunas veces incluimos comillas en algún texto y no es una cita textual. Entonces aquí lo importante, es identificar quién lo dijo. No necesariamente puede ser una persona, también puede ser una institución de prestigio. En el caso del tema de resiliencia, por aquí encontrábamos una. ¿Puedes leer qué dice aquí? Aquí. Según. Según explica el psicólogo Martín Seligman en una conferencia ofrecida en la Convención número 117 de la American Psychological Association. Hasta allí, espérame un tantito. Allí nos está marcando una persona de prestigio que dice algo. Entonces, generalmente después de decir este enunciado, vienen las comillas. En este caso, aquí Alberto lo subrayó, que dice casi. Casi el 20% de los jóvenes experimenta depresión. Entonces, cuando nosotros queremos pasar la información de una cita textual a una ficha, vamos a empezar con, según explicaba el psicólogo, ponemos el nombre y posteriormente ponemos las comillas. Entonces, va a ser la misma dinámica. Vamos a poner el título, subtítulo, referencia resumida, tipo de ficha, que en este caso sería cita textual, y ponemos lo que acaba de decir Alberto. Ese sería en el segundo tipo de ficha. Cuando pasamos al tercer tipo de ficha, que es el de comentario personal. Una vez que Alberto ya leyó todo, ya tiene una idea sobre qué es la resiliencia. Alberto, ¿nos puedes decir, por favor, qué es? Es la capacidad de las personas que tienen un pensamiento más flexible. Muy bien, para sobreponerse a situaciones problemáticas. Entonces, ¿qué opinas de la resiliencia, Alberto? Que es muy buena para los problemas, para afrontar una pérdida, por ejemplo, de un ser muy querido. Perfecto, entonces eso que Alberto nos dijo lo va a poner en la ficha de comentario personal porque es su idea al respecto del tema de resiliencia. Después encontramos la de definición. En definición está muy sencillito porque iniciamos generalmente un texto informativo con definiciones. Entonces en este caso la primera hoja viene luego al inicio que es
la resiliencia. Entonces lo que tiene que hacer Alberto es exactamente lo mismo, poner tema, subtema, referencia, tipo de ficha y posteriormente la definición de resiliencia. Si quisiera elaborar una mixta, entonces tendría que definir, quizá poner otra cita textual y otro comentario o hacer la combinación que él prefiera y así con todas las fichas. Ahora sí, por nuestra parte es todo. Muchas gracias por la atención.